Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Tiempos Violentos. Y el caso que hoy trataremos tiene que ver con un hecho trágico que le ocurrió a un joven de 19 años, a quien podríamos decir que la vida le jugó una mala pasada. Esta tragedia comenzó en la madrugada del 1 de junio, cuando Martín circulaba en su motocicleta por calle Catamarca y en ese lugar desconocido, podemos decir, o por razones desconocidas, recibió una pedrada en su cabeza. Esa pedrada, 3 meses después, le terminó costando la vida en un nosocomio de Córdoba capital. Por este hecho, 2 menores de edad, hermanos, fueron detenidos. Días después, al parecer, se presentaron de manera espontánea en la justicia. Pero la pregunta, el interrogante que surge de este caso es saber si se trató de un accidente o un hecho intencional. La verdad es que eso todavía está un tanto confuso. Ahora veamos el informe. A poco más de un mes de la trágica muerte de Martín Hurtado, la familia del joven de 19 años, oriundo de esta ciudad, sigue intentando comprender qué fue lo que pasó esa madrugada, la cual lo llevaría hacia un desenlace fatal. Martín había salido como otras tantas veces en su motocicleta junto a unos amigos. En un contexto aún confuso, aunque no para todos, el joven recibió una fuerte pedrada en su cabeza, la cual lo desestabilizó y provocó que cayera del rodado. Desde ese día, y a pesar de algunas leves mejorías, su estado fue crítico. Sin embargo, un cuadro de meningitis lo complicaría aún más y el joven falleció. Al principio se habló de un infortunio, de haber estado en el lugar y en el momento equivocado. Pero luego se supo que Martín y los supuestos atacantes se conocían y hasta que habían tenido algunos conflictos previos. Tras esto, la pregunta que surge es, ¿accidente o intención? ¿Qué pasó con Martín? Bueno, está claro que tanto la víctima como él o los victimarios se conocían. Lo que vamos a tener y tratar esta noche también va a ser junto a la palabra de los más cercanos de Martín, de sus familiares, quienes nos van a ayudar a desentrañar realmente qué podría haber pasado con este joven más allá del desenlace fatal. Todo esto después del corte. Buenavista Social Club presenta El Día de Sochoa en Córdoba. La leyenda cubana viva llega al Cine Teatro Monumental Sierras de Altagracia. Único show en Argentina. Jueves 31 de octubre, 22 horas. El Día de Sochoa. Guitarrista, cantante, compositor y fundador de Buenavista Social Club. Única presentación en el país. Capacidad limitada. Anticipadas en Cine Teatro Monumental Sierras de Altagracia. En todos los puntos de venta de Pase Show y en paseshow.com.ar. Con Bancón, olvídate de las claves, coordenadas o de ir al cajero. Transferí, pagá y disfruta tu tiempo desde donde estés. Entrá en bancor.com.ar o descargate la app y empezá a disfrutar de Bancón, el nuevo banco digital de todos los cordobeses. Deja oficialmente inaugurada la tercera etapa y con esto la totalidad del Parque Deportivo Urbano de la ciudad de Altagracia. Muchas gracias vecinos, muchas gracias deportistas, clubes, por acompañarnos día a día para concretar nuestros sueños. Buenavista Social Club presenta El Día de Sochoa en Córdoba. La leyenda cubana viva llega al Cine Teatro Monumental Sierras de Altagracia. Único show en Argentina. Jueves 31 de octubre, 22 horas. El Día de Sochoa.
guitarrista, cantante, compositor y fundador de Buenavista Social Club. Única presentación en el país. Capacidad limitada. Anticipadas en Cine Teatro Monumental Sierras de Altagracia. En todos los puntos de venta de Pase Show y en paseshow.com.ar. Y en medio del dolor por la reciente pérdida de su hijo, que nos brindaba una entrevista y nos comentaba desde el momento en que sucedió el hecho hasta cómo se dio el desenlace fatal, decimos en este caso, es Carolina, su mamá, con quien nos hablamos y esto nos decía. Martín, como a la 1 de la mañana, salió supuestamente se iba para el lado de Barrio Córdoba, que dicen que tenían, que había una joda, como le dicen en los chicos ahora. Entonces se fue, yo me fui a dormir y él se fue. Como a las 3:30 mi mamá escucha que él volvió. Y volvió y salió de vuelta. No volvió más ahí. Y bueno, y como a las 6 por ahí nos avisan vino un chico a avisar que Martín había tenido un accidente. Nosotros con mi mamá nos levantamos, fuimos al hospital y cuando llegamos ahí nos encontramos que había unos chicos, nos decían que le habían pegado, yo calculé, lo patotearon. Después me dicen, no, le pegaron con una piedra en la cabeza. Y bueno, y hasta que llegó la ambulancia con Martín y de ahí lo trasladamos a Córdoba porque era muy grave lo que tenía. Y bueno, nosotros cuando yo llego a Córdoba estuvimos... los llevaron a hacerse la tomografía y bueno, todo esto el neurocirujano nos dijo que lo que tenía Martín era una lesión muy gravísima en el cráneo, que lo tenían que operar ya, dice, pero si yo no lo opero ya se muere, me dice. En ese momento los llevaron a quirófano y nosotros estuvimos esperando un rato a que salió de cirugía. Bueno, nos dijeron que había salido bien, re bien la cirugía. Y bueno, a todo esto pasaron como 3 días, a Martín le retiran el respirador, yo entro a la terapia a verlo y él me hablaba con dificultad por lo que había tenido el respirador, entonces él me decía que estaba perdido, que no sabía qué le había pasado y se preocupaba por su moto, que su moto estaba afuera, me decía. Y si yo tengo que ir a trabajar, me decía, le digo, sí, pero ahora no podés. Él estaba trabajando acá en Molina Ernesta frente al hospital, había entrado por el primer paso. Bueno, a todo esto nosotros volvemos al día siguiente y bueno, y nos dicen que aparentemente se le entró una bacteria, que era la meningitis. Lo intervienen por segunda vez, si le sacan la plaqueta. Cuando vamos, no sé, me acuerdo cuántos días pasaron que vamos de vuelta a los partes médicos y nos dicen que Martín se le habían hecho unos pequeños coagulitos de sangre, entonces eso se tenía que desparramar, digamos. Entonces ellos nos dan una opción, dice, tenemos 2 opciones, dice, cortar un pedazo de cerebro o, dice, limpiar. Sacar todo eso y limpiar para que, dice, a lo mejor los coágulos, dice, se desaparecen, dice, solo, dice, o de lo contrario nos tenemos que limpiar. Lo vuelven a intervenir de vuelta porque tenían que nosotros optamos obviamente porque limpiaran. Imagínate si le sacaron un pedazo de cerebro, quedaba vegetativo por toda su vida. Bien, y bueno, y así empezaron los días que un día íbamos, tenía una bacteria, otro día íbamos, tenía otra bacteria, y así antibiótico constantemente. Ni los médicos supieron decirme en qué estado era, porque yo le pregunté como 3 veces, le digo, ¿pero qué estado tiene mi hijo?, le digo. Y me dicen ellos, mira, dice, vegetativo no es, porque nosotros lo pellizcamos y a él le duele, él siente todo, dice.
Él está constantemente, dice, él mira todo, dice, porque cuando él despertó nosotros le hablamos y él solamente miraba. Él nos miraba todo lo que se movía. Y bueno, y así fueron pasando los días, que todos los días teníamos alto y bajo, todos los días. Y bueno, hasta que un día vamos y nos dicen, bueno, lo vamos a pasar a sala, Martín, porque se lo ve mejor, se lo ve muchísimo mejor. ¿Usted cómo lo ve? Sí, le digo, yo lo veo mejor, lo veo un poquito más conectado, le digo. Cuando Martín los pasan a sala, él tuvo una semana en sala. Se empieza a descompensar, a faltarle el aire. Al otro día entonces yo me levanto, antes de irme a trabajar me voy a verlo a él y sí, estaba re mal. Diego se vino, mi mamá se quedó con él, entonces mi mamá al mediodía me manda un mensaje, me dice, Caro, dice, lo van a pasar a terapia Martín porque está agitado, está con palpitaciones, está muy mal, dice. En terapia estuvo ahí por lo menos casi 20 días estuvo, hasta que se vuelve a recuperar él de vuelta. Pero ya no estaba tan recuperado, tan, digamos, a lo que estaba. Él queda muy flaquito. A todo esto, bueno, empezó a reírse y nosotros lo veíamos bien. En la terapia siempre lo estabilizaban, lo veíamos re bien nosotros. Hasta que un día nos dicen, bueno, dice, lo vamos a volver a pasar a sala, Martín, porque se lo ve re bien, dice. Bueno, le digo yo. Cuando lo vuelven a pasar a sala, lo pasan un día jueves a él, en sala. Del jueves al sábado, que yo el sábado ya me quedo con él a cuidarlo, yo salí a la 1 de trabajar y llego yo y se viene ella. Me quedé a cuidarlo. Entonces él estaba sentadito así, me mira y me saca la lengua. Y yo me emocioné porque él no hacía nada, solamente él estaba tirado en una cama y te miraba, es todo lo que hacía. Y le digo, ¿me estás sacando la lengua, Martín? Le digo, ¿me estás peleando? Le digo, a ver, sácame la lengua de vuelta. Entonces él vuelve a sacarme la lengua. Y bueno, yo obviamente me emocioné porque él hacía 3 meses que estaba así. Entonces a todo esto, entonces yo le empiezo a hablar, me siento al lado de él, lo empiezo a hablar, porque digo yo, esto es algo que no hacía 3 meses que no veía, que hacía otra cosa que más que mirarme. Como a las 9, él empieza a llorar. Él lloraba, se le cae. Le digo, Martín, no llores, le digo, no llores, le digo que va a estar bien, le digo, nosotros siempre lo alentamos, va a estar bien, ya nos vamos a ir de acá, le digo, ya nos vamos a la casa de la abuela, le digo, quédate tranquilo, le digo, pero no llores, le digo que yo estoy acá con vos, le digo. Entonces deja de llorar él. A todo esto él se duerme. A las 4 se despierta él tosiendo, tosía. Él tenía una traqueotomía hecha y tenía una gastrotomía. Viene la doctora, sale afuera, vinieron un montón de médicos, enfermeros, todos. Y yo salí afuera. Cuando yo lo veo a Martín, quise entrar a la sala y había una doctora con el respirador manual. Y me dice, mamá, dice, tiene un broncoespasmo severo, dice, lo vamos a pasar a la terapia, me dice. Y Martín ya estaba como, yo lo vi, y Martín estaba con los ojos idos. Estaba despierto, así, pero con la mirada perdida estaba ya. Yo siempre pensando que Martín iba a la terapia y lo estabilizaban en la terapia, o sea, siempre pensando eso. Digo yo, lo llevaban a poner el respirador, digo yo, va a estar bien. O sea, nunca me imaginé. Entonces, cuando yo estaba ahí en esa salita, sube Diego y me dice que Martín le dio un paro y que había fallecido. Bueno, y con esas lágrimas de esa madre, ¿no? Cuesta creer, sobre todo, que un joven de esa edad, con toda una vida por delante, pierda la vida, valga la redundancia, de un día para el otro, de un momento para otro, decimos. Y de este lado, aquí en el piso, me encuentro y agradezco, por supuesto, la presencia de Diego, el papá de Martín,
y también de su abogado, de su representante legal, el doctor Hugo Santillán. ¿Cómo le va? Bueno, gracias por venir a ambos. Gracias. Buenas noches. Gracias. Ya en minutitos vamos a estar repasando, por un lado, bueno, Diego, también tu testimonio, que es sumamente valioso, que has estado detrás del caso desde el primer momento para que se haga justicia por Martín, de lo que es todavía un contexto dudoso, lo decimos, ¿no? Hay como diferentes opiniones al respecto de eso, también queremos hablar con vos. Y usted, doctor, por supuesto, de lo que es la causa legal de los imputados o el imputado, porque tenemos entendido que uno de estos menores es inimputable. Bueno, todos estos temas vamos a estar tocando en el próximo bloque. Nosotros ya volvemos. Buenavista Social Club presenta Elías Ochoa en Córdoba. La leyenda cubana viva llega al Cine Teatro Monumental Sierras de Altagracia. Único show en Argentina. Jueves 31 de octubre, 22 horas. Elías Ochoa, guitarrista, cantante, compositor y fundador de Buenavista Social Club. Única presentación en el país. Capacidad limitada. Anticipadas en Cine Teatro Monumental Sierras de Altagracia. En todos los puntos de venta de Pase Show y en paseshow.com.ar. Con Bancón, olvídate de las claves, coordenadas o de ir al cajero. Transferí, pagá y disfruta tu tiempo desde donde estés. Entrá en bancor.com.ar o descargate la app y empezá a disfrutar de Bancón, el nuevo banco digital de todos los cordobeses. Deja oficialmente inaugurada la tercera etapa y con esto la totalidad del Parque Deportivo Urbano de la ciudad de Altagracia. Muchas gracias, vecinos, muchas gracias, deportistas, clubes, por acompañarnos día a día para concretar nuestro sueño. Buenavista Social Club presenta Elías Ochoa en Córdoba. La leyenda cubana viva llega al Cine Teatro Monumental Sierras de Altagracia. Único show en Argentina. Jueves 31 de octubre, 22 horas. Elías Ochoa, guitarrista, cantante, compositor y fundador de Buenavista Social Club. Única presentación en el país. Capacidad limitada. Anticipadas en Cine Teatro Monumental Sierras de Altagracia. En todos los puntos de venta de Pase Show y en paseshow.com.ar. Continuamos y ya nos adentramos directamente en el caso y lo que podemos desentrañar el mano a mano con los entrevistados. Diego, recién cuando escuchamos a Carolina, a tu expareja y mamá de Martín, ella decía que si bien el cuadro de Martín siempre fue crítico y podemos decir que hasta irreversible, siempre tenía esa esperanza de que la cosa podría mejorarse o modificarse. En tu caso, ¿cómo fue? Bueno, como bien dijo Carolina, era una situación muy difícil. La lesión de Martín era muy grave, lo sabíamos de un primer momento, por los médicos nos dijo, ¿no? Pero creo que uno como padre siempre está la esperanza. Pero bueno, el resultado fue difícil para nosotros. La lesión fue muy grave, lo complicó la meningitis que agarró en el hospital. Martín tuvo varias operaciones, no tan solo la de la cabeza, sino también una amputación de su dedo, una falange.
producto de una infección que se agarró, que no fue tratada a tiempo, y bueno, sufrió muchas idas y venidas Martín en este tiempo que tuvo, ¿no?, internado. De todos modos, todo eso fue a consecuencia de ese golpe fuerte que recibió en su cabeza, Sí. aquella vez que viajaba en la moto, ¿no?, con Sí. un compañero. Bueno, eso no estoy tan seguro que él haya viajado con un compañero. Sí sé que él iba a Barrio Liniers a dejar una persona, pero no estoy seguro que haya viajado acompañado. Igual en un momento se dijo que él iba atrás de su moto y Martín jamás prestaría su moto a nadie. A mí no me la prestaba como padre, menos a otro. Es decir, que para vos él iba conduciendo Sí, y sí, probablemente haya ido solo también. Sí, cuando ha vuelto solo, de eso estoy casi seguro. ¿Qué sabes de lo que pasó esa noche? Bueno, lo que pasó esa noche fue un disturbio en un cumpleaños en la calle Catamarca, que terminaron a las pedradas estos chicos, digamos, y bueno, a la pasada le pegaron a Martín cuando él volvía. Hay un video que lo tiene la justicia, donde la novia de uno de ellos había grabado, fue secuestrado. De uno de los atacantes, decimos. Sí, uno de los atacantes. Así que, bueno, eso está todo en manos del señor juez que tiene la causa, el señor Claudio Lazo. Y bueno, pero no fue, ¿cómo puedo decir? No fue sin querer. O sea, el hecho fue adrede, a propósito, a sabienda y conociendo a quién era Martín, porque los chicos lo conocían a Martín. Entonces vos pudiste aportar esos datos a la justicia, en este caso al juzgado penal juvenil, porque recordemos que los dos detenidos son menores de edad, son hermanos menores de edad, y tenemos entendido, ya lo vamos a hablar con el doctor, que uno de ellos es imputable, pero otro no, precisamente porque no alcanza la edad que prevé la ley de minoridad. Así es. Doctor, bueno, los saludo nuevamente, buenas noches. ¿Cuál es la imputación de estos jóvenes o de este joven? Bien, en este hecho intervienen dos personas menores de edad, como usted lo planteó. El mayor de 17 años está imputado en el marco de la ley penal del delito de homicidio simple, es decir, sin atenuantes ni agravantes. El solo acto de dar muerte o privar de la vida a otra persona, sin atenuante ni agravante, es el delito que se le atribuye a este menor de 17 años. Después, con respecto al segundo, que sería su hermano o medio hermano, tienen distinto apellido, en este caso en particular, para la ley penal es inimputable, por lo tanto no está sujeto a penalidad alguna. Ambos están en estos momentos a disposición del juez que interviene, el juez de menores, quien en el marco de la ley penal y en el marco de la ley tutelar de menores ha dispuesto la internación de ambos en el Instituto Esperanza, que se encarga de observar y diagnosticar el estado de ellos, y luego el juez dispondrá las distintas medidas que se pueden traer como consecuencia de ese estudio. Todo eso tiene que ver con el comportamiento y la evolución de ellos en el lugar, ¿no? Sí, con el diagnóstico que haga el instituto sobre el estado actual de su personalidad. Bien. Recién decías, Diego, que para vos fue un acto puramente intencional, que acá no hubo un accidente. Bueno, la imputación también habla de que en este caso el juzgado penal juvenil entendió que no hubo un accidente, sino que hubo dolo, hubo una intención. Homicidio simple en los términos del artículo 79 del Código Penal, es decir, sin atenuantes ni agravantes, una pena que arranca de 8 años de prisión hasta los 25 años. Bien. Para el mayor de ellos, de 17 años. Por supuesto. Vamos a escuchar también lo que nos decía Carolina en este sentido, que ella un poco nos decía cuando dialogábamos, lo que le habían comentado, ¿no? Los chicos que fueron al hospital junto con ella y que le dijeron, pasó esto, pasó aquello, le pegaron, muy bien no entendía la situación, pero lo que también ella cree la causa. La vamos a escuchar.
Yo hablo con uno de los amigos, Gonzalo, que él vino para mi casa y me cuenta, mira, Caro, dice, yo salí con Martín esa noche, pero a las 3:30 nos volvimos, fue cuando mi mamá lo escucha que Martín vuelve a mi casa. Dice, Martín se fue, yo doblé para mi casa y él siguió para tu casa, dice, pero no lo vimos más, dice. Entonces Martín vuelve. Cuando él vuelve, vino a cambiar los cascos. Nos dimos cuenta después que él vino a cambiar los cascos porque el casco de él no tenía visera. Entonces se lleva el casco de mi mamá que tenía. Pero él siempre llevó el casco en el codo. Ellos estaban en una fiesta, en un cumpleaños, sé que era en una casa de Barrio Liniers. Entonces dice que estos dos chicos que le pegaron a Martín empezaron a hacer lío. Entonces la dueña los corre. Y eran un grupo de chicos que corrió, dice. Al correrlo se ve que no le gustó que lo corrieran. Entonces empiezan a insultarse, a tirarse con piedra. Entonces ahí fue cuando Martín venía, dice, por la Catamarca. Que nunca voy a saber qué hacía Martín por ahí porque él nunca se iba por ese lado. La verdad que no sé. Venía Martín, cuando Martín se encuentra con ese panorama que se estaban tirando con piedra, uno de los chicos lo ve a Martín y entonces Martín quiere acelerar, dice, la moto para pasar rápido. Entonces uno de los chicos le dice, pégale ese que se hace el choro, le dijo. Y ahí le arrancó la piedra a Martín. Martín una vuelta me contó, porque me dijo que no sé, como que él había comprado una moto y estaba barata la moto. Entonces él la compró porque él compró una moto y le hacía falta un carburador y sacaba el carburador. Entonces, no sé como qué conflicto fue que después el padrastro de los chicos vino a hablar con Diego. Y es lo que me contó Martín, lo que yo sé, que vino a hablar con Diego sobre la moto y entonces Martín la devolvió a la moto, porque él no sabía que esa moto era, no sé si era robada, no sé cómo es, y que incluso yo lo reto y le digo, ¿por qué compras cosas sin papel? Y le digo, hasta me habían mandado, reenviado, digamos, no audio, sino... de las redes. Sí, que habían dicho que le habían dice el meme, dice lo llevaron para Córdoba, dice al Tito lo llevan mañana, una cosa así. A mí me habían reenviado que una conversación, digamos, pero la verdad que mucho de todo ese tiempo yo no estuve muy enterada de todo, o sea, eran cosas que me mandaban por WhatsApp y yo estaba más enfocada en Martín. Bueno, y se entiende, es lógico, ¿no? Carolina estuvo todo el tiempo ahí unida a Martín, como vos también, Diego, pero alguien tenía que encargarse también de la parte judicial, de que esto pueda llevarse y pueda desentrañarse como corresponde. Ahí hablaba Carolina de un conflicto con una moto. Ella decía que tenía la información de que en su momento Martín había, tenido un conflicto con una moto con estos chicos o con el padrastro de este chico. ¿Qué nos puedes comentar de eso? Bueno, de eso sí sé porque me tocó a mí salir a intervenir, ya que el padrastro fue a amenazar a Martín. Y bueno, yo cuando salgo, obviamente lo conozco porque teníamos un vínculo con el hermano, que bueno, era mi cuñado en ese tiempo. Y pregunté qué había pasado y supuestamente a este señor le habían robado una moto de la casa de la madre, supuestamente. Que en estos momentos estoy esperando los resultados a ver qué es lo que pasa, ya que el día viernes me citaron de los tribunales el doctor Lazo para preguntarme justamente sobre este tema y bueno, quisiera creer que no fue así, que este señor no tiene nada que ver con lo que le pasó a Martín, porque si bien escuché algunas cosas que no están en la causa, no puedo en este momento decirlo, quiero creer que no fue así. Bien, pero entonces damos por sentado que Martín con estos chicos se conocían. Sí, sí. No fue al azar, no es que pasó él y quedó envuelto
envuelto en una pelea que no era para él y un hecho fortuito, decimos. No se trató de eso. No, para nada. Doctor, ¿qué se puede aportar de esta causa? Bueno. Por los momentos que también sabemos, ¿no? Por un lado, menores de edad, por el otro, una causa que está avanzando en investigación y bueno, hay que por ahí preservar algunos datos, seguramente. Exacto. El secreto sumario sobre la causa me impide a mí explayarme detalladamente. Sí le puedo decir es que la causa está siendo investigada bajo la responsabilidad del doctor Lazo, que es el juez de control menores y faltas de esta ciudad. Sobre él tenemos depositada toda nuestra confianza y con la expectativa favorable hacia él, hacia el funcionario, de que está haciendo todas las cosas como marca la ley. Les reitero, la imputación que hay hasta el momento con respecto del más grande, que por razones obvias de ley no puedo expresar su identidad. Seguro, por supuesto. Homicidio simple, sin atenuantes ni agravantes. Es decir, matar a otro con todos los elementos que marca la ley penal para que una persona sea llevada a juicio por esa cuestión. En este momento el trámite procesal de la causa es incipiente, ya se están reuniendo los elementos de juicio que van a dar pie a la acusación del juez de control y luego en la Cámara del Crimen que corresponda serán juzgados. Bien. Doctor, ¿siempre la carátula fue esta o se modificó? No, obviamente, mientras estaba con vida Martín, eran lesiones graves. Lesiones graves, pero me refiero sobre todo a después. Inmediatamente pasó homicidio simple. Inmediatamente que falleció, obviamente pasa, el cambio de figura legal pasa al artículo 79, que es el homicidio simple. Claro, le pregunto porque podría hasta, bueno, la verdad es que muchos pensar que es un logro, no siempre se da, cuando se trata de un homicidio donde pudiera haber alguna duda. Me refiero a que en este caso uno de los jóvenes, el que arrojó la piedra, hay que ver si han sido los dos, pero fue una seguramente la piedra que alcanzó Martín, ¿no? Si uno de los jóvenes, si hubo intención o no de darle muerte, eso bueno, usted sabe como abogado que se puede debatir. Eso lo resuelve el juez en la primera etapa de la investigación, penal, y luego quien lo resuelve es la Cámara del Crimen, que le va a tocar actuar en su momento, pero ahora la función del juez que investiga, que instruye, mejor dicho, ha considerado en base a los elementos de juicios reunidos en la causa que la imputación, que la calificación legal del hecho es un homicidio simple. ¿Puede mencionar alguno de esos elementos que fue fundamental para poder, decimos, imponer esa imputación? Las pruebas que el juez ha recolectado hasta el momento. No son los abogados ni los jueces los que condenan o absuelven, sino las pruebas. Las pruebas recogidas hasta el momento son terminantes, son dirimentes, en el sentido de que acá estamos frente a la privación de la vida de una persona con intención de hacerlo. Y que la que intervino, de los dos que intervino, uno es imputable, por lo tanto tiene que responder frente a la justicia por su acto criminal. ¿Qué pasa con ese menor o qué puede pasar con ese menor que no es imputable? Es decir, Bien, él está ahora en un complejo de menores, pero ¿qué puede pasar con él? La ley penal establece que para que una persona pueda ser llevada a juicio, a un juicio penal, debe reunir el requisito de la madurez mental. La madurez mental que le permite discernir el daño que causa y ser capaz de manejar sus acciones. Es el concepto de culpabilidad. Sería como comprender sus actos. Pero antes de juzgar la culpa de una persona, culpable o inocente, la ley establece otro requisito, que es la imputabilidad, que es la capacidad para ser culpable. Nuestra ley penal, nuestro régimen penal, establece que esa capacidad se adquiere a partir de los 16 años. Como es el caso de este otro menor. Este otro menor que tiene 15 es inimputable, por eso no podemos ni siquiera juzgar si es culpable o inocente. Exacto. Esa es la situación. Sino que ambos están a disposición del juez en el marco de la ley tutelar de menores para resolver
si es conveniente o no de que continúes bajo tratamiento o si tienen que ir de vuelta con su familia o bien ser internado en algún instituto de recuperación. Eso lleva su tiempo, decimos, ¿no? Obviamente que sí, así es. Diego, preguntarte también, bueno, recién mencionabas que un poco conocías al padrastro de estos jóvenes, Sí. por alguna relación lejano, cercano, lo que fuere de parentesco. ¿Qué recibiste de parte de ellos después de esto que pasó? De parte de ellos solamente burla. La madre de los mismos hizo una fiesta despidiendo a los hijos que iban a ser detenidos, ¿no? Hizo un asado, lo subió a Facebook, Todo sube se permanentemente. viralizó en las redes, decimos. Sí. Y inclusive tenemos todo para, bueno, cuando el señor juez lo pida, fotos donde están en estos momentos los chicos detenidos, donde ella publica que están de vacaciones los chicos. Así que permanentemente la burla, ¿no? La burla y la total falta de respeto. Y de empatía. La verdad Hablamos que sí. Y sí, pues estamos hablando de padres también de menores, de un chico que pierde la vida y de una actitud, la verdad que... Sí, la verdad que como madre esta señora, ¿no? Semejante cosa hacer, ¿no? Lamentablemente es una mujer enferma, porque yo la llamaría que está enferma, porque no tan solo mi hijo perdió la vida, sino convirtió a sus hijos en criminales, y festejarle que hayan matado a una criatura, me parece que es una mujer enferma. Y ahora que mencionás esto de los posteos en las redes sociales, el alarde a lo que era una posible entrega, porque recordemos que estos chicos después se entregaron de manera voluntaria, tenemos entendido. No fue así. No fue así, No. Eso fue lo que había circulado, que No. se sintieron acorralados y que bueno, se habían Eso. presentado Que espontáneamente. estaban acorralados, sí. Porque Estaban identificados. sí, pero quien da el dato de donde estaban ellos fui yo, porque yo en todo momento estuve pendiente junto con el señor Agüero, me parece que Guzmán, el que estaba encargado de investigación, que bueno, en todo momento datos que me iban llegando, le iba comentando y gracias a Dios se llegó a acorralarlo a estos chicos, ¿no? Y que tuviste también pendiente en medio del dolor porque Martín estaba muy mal en el hospital. No nos olvidemos las dos partes acá, ¿no? Sí. La verdad que la fortaleza tuya es... Sí, bueno, tuve la suerte, ¿no?, de tener en principio la madre, la abuela, que estuvo en todo momento, jamás dejó de ir. Carolina como madre también estuvo, y bueno, cuando yo no podía por algún motivo, que estaba en tribunales, estaba haciendo cosas que necesitaba hacer, con el doctor, bueno, estuvieron siempre ellos, ¿no? Entonces vos aportaste los datos de dónde estaban Sí, los sí. que decimos después iban a ser los asesinos de tu hijo, porque en ese momento Martín estaba muy Yo delicado. supe del primer momento quién habían sido. Ese mismo día yo supe, es más, supe quién tenía el video que habían filmado la muerte de Martín, y el ataque. Y bueno, yo le doy la información al policía que estaba con todo esto, y actuaron ahí nomás rápidamente, secuestraron y bueno, de ahí salió todo, se decidió rápidamente todo. ¿En algún momento Martín te comentó de que tenía, más allá de esto que nos mencionaba, ¿no?, el tema de la moto y demás, de que él tenía conflicto con estos chicos, que no sé, que le buscaban gresca, en fin, algo de eso te comentó en algún momento? Martín no era una persona de andar peleando, era muy querido, no era una persona, Martín, como dijo Carolina, de comprar cosas que supuestamente era robada, porque sabe, Martín, yo lo he criado como se debe, creo, ¿no? Y él no era de esas personas, no, nunca estuvo también, como se dijo,
en una barrita de pelea. Si bien él tenía mucha junta, eran todos amigos, todos gente que andaba en el moto, porque ellos viajaban mucho en moto. Él permanentemente su pasión era la moto, ¿no? Así que no. Esa noche andaba sin casco, eso también. Andaba con el casco, por lo que decía Carolina. Sí. Lo llevaba. Sí. Llevaba el casco en el codo esa noche. Por eso me parece raro que, como dicen, que Martín andaba en la parte de atrás de su moto. Es imposible, conociendo a mi hijo como era, que dé la moto a otra persona. Imposible. Doctor, con respecto a lo que recién mencionaba Diego también, ¿no? Y tiene que ver con esto de la familia y de lo que le inculcó y los valores a Martín. ¿Qué se sabe del otro lado? Si es que hay información, es decir, sin ahondar en detalles, por supuesto, siempre respetando esa parte, pero hablamos de chicos que ya tenían algún tipo de antecedente, que si bien no es penal por su edad, tenían antecedentes estos chicos, la familia, ¿qué se sabe de eso? Bueno, hay cosas sobre las cuales yo estoy limitado. Seguro. Y mucho más si se trata de la honorabilidad de otras personas. En este caso particular, me voy a ir al otro extremo, a la personalidad de la víctima. Un joven de 19 años, con toda una vida por delante, sin causa, sin motivo alguno, fue privado de su vida, fue arrancado de sus padres. Usted escuchó recién a la madre hablar. A eso tenemos que agregarle que Martín era un muchacho, un niño, que trabajaba en un plan para contención laboral de los menores. En sus primeros pasos de lo que es la vida de adulto, en el podemos plan decir, de ¿no? primer paso, exactamente. Él trabajaba todos los días, manejaba su dinero, vivía contenido por su familia. Hoy no lo tiene. Fue muerto injustamente. Quienes lo mataron son personas de dudosa y expuesta moral. Hasta yo llegué a determinar que vivían en un núcleo de gente que trafica drogas. Delicado. Sumamente delicado, sumamente peligroso, y es hora de la moral de esos niños, porque también son niños, y yo creo que también son víctimas de esta vida social que nos ataca a todos los argentinos. Sin duda, doctor. Una muerte injusta, decía ahí el abogado representante de la familia de Martín, de Diego Hurtado, por supuesto. Y bueno, ya nos adentramos en el final prácticamente, desarrollando esta historia que lamentablemente tiene un final trágico, pero que puede, bueno, quizás llegar a la justicia, que es a lo que apela la familia, ¿no? Ya volvemos. Buenavista Social Club presenta el Día de Sochoa en Córdoba. La leyenda cubana viva llega al Cine Teatro Monumental Sierras de Altagracia. Único show en Argentina. Jueves 31 de octubre, 22 horas. El Día de Sochoa. Guitarrista, cantante, compositor y fundador de Buenavista Social Club. Única presentación en el país. Capacidad limitada. Anticipadas en Cine Teatro Monumental Sierras de Altagracia. En todos los puntos de venta de Pase Show y en paseshow.com.ar. Con Bancón, olvídate de las claves, coordenadas o de ir al cajero. Transferí, pagá y disfruta tu tiempo desde donde estés. Entrá en bancor.com.ar o descargate la app y empezá a disfrutar de Bancón, el nuevo banco digital de todos los cordobeses.
deja oficialmente inaugurada la tercera etapa y con esto la totalidad del Parque Deportivo Urbano de la ciudad de Altagracia. Muchas gracias vecinos, muchas gracias deportistas, clubes, por acompañarnos día a día para concretar nuestros sueños. Buenavista Social Club presenta Elías Ochoa en Córdoba. La leyenda cubana viva llega al Cine Teatro Monumental Sierras de Altagracia. Único show en Argentina. Jueves 31 de octubre, 22 horas. Elías Ochoa, guitarrista, cantante, compositor y fundador de Buenavista Social Club. Única presentación en el país. Capacidad limitada. Anticipadas en Cine Teatro Monumental Sierras de Altagracia. En todos los puntos de venta de Pase Show y en paseshow.com.ar. Seguimos ya para el final, por supuesto aquí en Tiempos Violentos y hablando del caso de Martín Hurtado, un joven que tenía 19 años, que como bien dicen sus cercanos, el abogado de la familia también, un chico que tenía toda una vida por delante, que un hecho lamentable y que según expresa la familia puramente intencional, pero también expresa la imputación, ¿no? Con dolo en este caso, fue lo que acabó con su vida. Doctor, recién nos decía que el menor que no es imputable, bueno, tiene otro destino, si se quiere, dentro de lo que es la ley de minoridad. El que sí es imputable y está imputado de homicidio simple, en este caso, el día de mañana podría recibir una condena cuando cumpla su mayoría de edad, una condena... tal cual, de acuerdo a esta ley, de 8 años de prisión o reclusión como mínimo hasta un máximo de 25 años. Así es. ¿Cuáles son las expectativas que tienen ustedes? Porque más allá de que, bueno, desde tu corazonada, Diego, me imagino de Carolina, toda la familia, cuando sucede un hecho de esta magnitud, lo que quieren es justicia, ¿no? Que paguen los responsables, que alguien se haga cargo de lo que pasó con Martín, pero las expectativas certeras. Mire, sí. Con respecto a esto, no hay nada que pueda paliar el dolor de una madre y el de un padre. Pero en este caso, ellos piden solamente que se haga la justicia que el tribunal de juicio considere que corresponde. Nada más. Y rezar por el alma de su hijo. Bueno, en este caso es algo que decimos no es imposible, porque muchas veces la gente dice, se trata de menores de edad, lamentablemente, ¿qué se puede hacer? No se puede hacer nada. Por eso el debate, este debate eterno que hay sobre la necesidad o no de cambiar la edad de imputabilidad con respecto a los menores de edad. Pero hace muy poquito, incluso la semana pasada, aquí en Tiempos Violentos, cuando hablamos con la mamá de Gonzalo Tejada, sí, con Laura, quien nos comentaba, porque hubo un fallo, una novedad. Recordemos, Gonzalo, este joven que falleció hace 4 años, el contexto fue diferente, ¿no? Murió a raíz de un disparo de arma de fuego, luego lo remataron a patadas, realmente fue un caso brutal, pero el autor era un menor de edad. En ese momento detuvieron a la madre y la condenaron porque se comprobó que le habría entregado el arma homicida. ¿Cuál fue la novedad? Que este menor tuvo que pasar por todas esas circunstancias que usted recién mencionaba, doctor, ¿no? Con este tratamiento del juzgado penal juvenil, en un lugar para menores, y luego la justicia le dio un montón de posibilidades y alternativas para que pueda reinsertarse en la sociedad, las cuales no se cumplieron ninguna, ni lo más mínimo. Por esa razón, la semana pasada hubo un fallo, hace 2 semanas ya, hubo un fallo extraordinario, podemos decir, donde se condenó a este menor, que hoy tiene 20 años, a la pena de 7 años de prisión, responsabilizándolo por aquel homicidio, por ese homicidio del cual podría haber zafado, decimos, ¿no? Es decir, no todo está perdido. Puede entenderse de esa manera. Así es. El problema ya escapa al ámbito de esta discusión para incurrir ya en la cuestión de política criminal. La política criminal de hoy en día establece que responde a la persona por cualquier delito que cometa,
de 8 a 25 años en este caso de homicidio. Hay muchas corrientes que ya están hablando y pugnando porque esa edad de imputación, a partir del cual es responsable y recibe la pena, se modifique para abajo, como fue originalmente el Código Penal hasta el año 1983, en que la imputación partía desde los 14 años. Luego, con el advenimiento de la democracia, cambió la política criminal y se la amplió a los 16 años para este tipo de delitos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Aprovechamos para preguntarle porque es un tema realmente de alto debate y de amplio debate. Mire, en mi concepto personal, seguro que abrego de esta problemática social que es el crimen y respecto de los menores, hoy en día los menores ya no son como antes. Hace 30 años, 40 años un menor andaba jugando con el trompo, hoy ya no. Hoy los menores 12, 13, 14 años están con la droga y ese es el principal factor de criminalidad en nuestra sociedad. Y algo que parece no me acabar. refiero a este caso, me refiero a lo que pasa en la sociedad argentina actual. A nivel Hay algunos países, más que nada los países anglosajones, que se le imputa a cualquier persona y se la condena a 99 años de prisión, cualquiera fuera la edad. Nuestro país, que tiene un sistema jurídico penal muy particular que viene del derecho romano, establece ese límite a partir del cual una persona es responsable penalmente y no. En nuestro caso, hoy en día la ley marca 16 años ese límite. Para adelante, venga y responda penalmente. Si es culpable, acá tiene el castigo. Se pretende, en mi concepto, atendiendo a la evolución social, hacerlo a los 14 años, a partir de los 14. Bien. No digo como Inglaterra, que es a cualquier edad. Exacto. Sí, por supuesto está bueno que dé su punto de vista porque hay un amplio debate en este tema. Bueno, recién hablábamos también de el tema de la familia, de ese seno tan importante que es el núcleo familiar, donde los jóvenes crecen y adoptan valores, costumbres, sí, de los adultos, básicamente, ¿no? De los ejemplos de los padres. No es menor lo que usted decía, doctor, lo que decías, Diego, también, de esto de inculcarle lo que le inculcaste a Martín. Tenés otra hija también, ¿no? Sí, una hija de 14 años. Bueno, porque en este marco nosotros dialogamos con Noemí Oliviero, que es trabajadora social de la Secretaría de Salud, decimos, del municipio, nos daba su opinión en cuanto a la importancia de esos valores que se inculcan desde niños y de cómo puede esto influir en lo que es la conducta después de un joven. No es menor lo que decía, vamos a escucharla. En la conducta en general, no solo de un niño o de un adolescente, sino de las personas en general, obviamente el contexto tiene que ver con la adaptación, digamos, y con el desempeño, ¿no? En el caso de los niños o de los jóvenes, obviamente hay pautas familiares que van formando a ese niño, a ese joven, y que le van como indicando cuál es el camino, por dónde, cuáles son los límites, cuáles son los permisos, digo, ¿no? Es una construcción social y familiar que se va realizando, más allá de que está en un marco social, después cada familia tiene, digamos, como sus propias pautas y sus propios parámetros. Entonces, bueno, a partir de los cuidados que se le brindan desde el momento del nacimiento y antes, obviamente, bueno, se va construyendo la personalidad y la conducta de ese niño joven. Adopta las conductas aprendidas de las personas de crianza, padre, madre, tíos, abuelos, digamos, quienes estén educando, criando, formando a ese niño, son los que van a impartir, digamos, esas pautas, ¿no? Esa forma de relacionarse, de vincularse con los otros, de manejarse en la vida, digamos. Entonces, bueno, dependerá de quién sea que ejerce esa crianza,
bueno, esas pautas de vincularse van a estar determinadas por ellos, por esos adultos, digamos, que rodean a esos niños y jóvenes. Sin duda, el contexto de crianza condiciona la conducta de los niños y eso genera distintas situaciones. Algunas son de conflicto y otras no, digamos. O sea, ya con los 18 años pasa a ser mayor de edad y nosotros ya no tenemos potestad para intervenir en esos casos. Ahí sí, por ahí interviene la justicia directamente. A mí me cuesta pensar en esto de hablar de la delincuencia como si fuera un flagelo así imperceptible o difícil de controlar, o hablar también de niños delincuentes. Son palabras que a veces circulan en los medios sobre todo y que hay como que poder debatir todas estas cuestiones desde un lugar realmente en donde estemos dispuestos a modificar desde las instituciones y desde los adultos que somos los responsables, ya sea la familia, digo, cuando hablo de institución hablo del Estado y de la familia, a modificar estas cuestiones, digamos. En eso somos los adultos los responsables, en dar respuesta para que eso, bueno, sea evitable en muchos casos. Muy bien lo explicaba ahí Noemí, los adultos somos responsables en ese sentido, ¿no? De acuerdo a esos valores y esas formas que se inculquen, también van a ser adoptados por los jóvenes y los niños. Y insisto en esto, porque en el caso que vimos la semana pasada, también ese niño, hoy adulto, había crecido en un contexto problemático, decimos, ¿no? Con una madre que ya había estado detenida, con familias que habían tenido conflictos en el barrio y antecedentes penales. Este parece ser un caso similar y por eso es que no es un dato menor. Yo les quiero agradecer que hayan estado hoy presentes aquí en este programa. A vos, Diego, bueno, por supuesto, siempre a tu disposición. Gracias, Mayra. Y a usted, doctor, gracias por el aporte en lo que es la materia legal y bueno, vamos a estar seguramente en contacto. Cuando guste, gracias a ustedes. Nos despedimos entonces. Esto ha sido Tiempos Violentos, esto ha sido el caso de Martín Hurtado. Nosotros desde este lugar también pedimos que sea justicia. Nos vemos la próxima semana.